Control interno y aseguramiento de la información. Evaluación de riesgo y control interno. Presentado por Ángela Castellanos, Ludi Moyano, Tania Parra. Grupo 80. Tutor Marlene Leonor Cuello. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Riesgo de auditoría. Es el riesgo de emitir estados financieros que contengan errores materiales no detectados ni corregidos, combinando el riesgo inherente de control y de detección. El auditor emite una opinión inadecuada a los estados financieros que no correspondan con la realidad o que sea impropia, o que los estados financieros estén elaborados erróneamente. Los estados financieros deben estar libres de error material. Cuando hablo de error me refiero que no hay intención de fraude. Cuando se emite una opinión inadecuada, se reduce o se amplía, dependiendo de la evaluación o la identificación que yo haya hecho del riesgo inherente, si existen los controles y qué evidencia he obtenido para reducir el riesgo de detección. Existen diferentes riesgos bajo la NIA 400 que deben ser evaluados por el auditor en el examen de los estados financieros, como el riesgo de incorrección material. Ahí encontramos el riesgo inherente y el riesgo de control. Y el riesgo de detección, que es el riesgo de muestreo y el riesgo ajeno del muestreo. Continuando con la presentación, ahora vamos a hablar y profundizar un poco sobre el riesgo de control. El riesgo de control se refiere a la posibilidad de que los sistemas de control interno de una organización no logren identificar, prevenir o corregir a tiempo los errores o fraudes de la información financiera, y esto puede suceder por diversos factores como controles deficientes, la falta de separación de funciones o inclusive un personal no capacitado. Por ejemplo, si un empleado tiene acceso tanto para registrar gastos como para aprobarlos, este podría manipular la información sin ser detectado, lo cual podría resultar en reportes financieros inexactos y afectar gravemente la toma de decisiones financieras. ¿Por qué es importante el riesgo de control? Bueno, el riesgo de control es sumamente esencial para un buen funcionamiento de una organización, ya que asegura el cumplimiento de normativas y la confiabilidad de la información financiera. Una gestión inadecuada pone en riesgo y puede comprometer la precisión de los datos, lo que es crucial para una toma de decisiones estratégicas. Las consecuencias es las fallas de control, que pueden tener unas consecuencias graves como la generación de información financiera inexacta, lo que afecta a la confianza de inversores o partes interesadas, además del incumplimiento normativo que puede resultar en sanciones y multas impactando negativamente la reputación y viabilidad de la empresa. Por ende, es necesario mitigarlos. Para mitigar el riesgo de controles de las organizaciones deben implementar controles internos sólidos y realizar auditorías periódicas. La capacitación continua del personal es vital para asegurar el cumplimiento de las normativas y el uso de tecnología para monitorear puede también ayudar a detectar a tiempo irregularidades que se encuentren. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Ludi Moyano, pertenezco al programa de Contaduría Pública de la UNAM y hoy vengo a hablarles sobre el riesgo de detección. Es uno de los componentes del riesgo de auditoría que también incluye el riesgo inherente y el riesgo de control. En términos generales se refiere al riesgo de que los procedimientos de auditoría diseñados y aplicados no detecten un error material presente en los estados financieros. Características clave de riesgo de detección. Causas del riesgo de detección. Deficiencia en los procedimientos de auditoría. Limitación en la muestra y tiempo o recursos suficientes. Relación con otros riesgos. Riesgo de control. A mayor efectividad de los controles internos de la entidad, menor será el riesgo de detección porque el auditor podrá confiar más en ellos. Riesgo inherente. A mayor riesgo inherente, o sea, naturaleza compleja o propensa al error de una cuenta o transacción, el auditor deberá diseñar procedimientos más detallados para reducir el riesgo de detección. Control de riesgo de detección.
Ajustes de los procedimientos de auditoría. El auditor puede reducir el riesgo de detección aumentando el alcance de los procedimientos sustantivos, realizando pruebas más detalladas o seleccionando una mayor muestra de transacciones. Pruebas adicionales. Si los riesgos inherentes y de control son altos, el auditor debe aumentar las pruebas para reducir el riesgo de detección. Revisión y supervisión. Una revisión adecuada de los trabajos de auditoría por parte de supervisores o un segundo auditor puede ayudar a minimizar el riesgo de detección. No puede eliminarse por completo. Aunque el auditor pueda reducir el riesgo de detección a un nivel bajo mediante un buen diseño y ejecución de procedimientos, nunca puede eliminarse por completo debido a la naturaleza de la auditoría y las limitaciones inherentes al proceso de muestreo y revisión. Muchas gracias. Sistemas de contabilidad y control interno. Son esenciales para garantizar la integridad de la información financiera y prevenir errores o fraudes. El sistema de control interno es un sistema integrado en la organización y el conjunto de planes, métodos, políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, tanto de la administración de la información como de los recursos, se realicen adecuadamente. Objetivos del sistema de control interno. Proteger los recursos de la organización, garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía de todas las operaciones. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. Velar por que la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño, desarrollo organizacional de acuerdo con su naturaleza y características. Los sistemas de control son procedimientos mediante los cuales se anotan las operaciones realizadas de la empresa y deben ser utilizados mediante la emisión de los estados financieros para medir los efectos que realizan las transacciones. Los elementos son documentos o comprobantes de contabilidad, plan de cuentas, libros de contabilidad, estados financieros. Beneficios de un sistema contable. Amortización de tareas contables para ahorrar tiempo y minimizar errores. Generación de reportes financieros precisos en tiempo real. Facilitación del cumplimiento de obligaciones fiscales y contables. Mayor seguridad y privacidad de los estados financieros de la empresa y optimizar el proceso de la toma de decisiones gracias a la disponibilidad de información financiera actualizada.